Saúl Noriega, No, Saúl señor. Noriega, yo estoy metiendo a Saúl en el No, lío, señor. Gibran. Mira, de verdad, cuando se abrió hace ratico esta puerta y entró la dama, que ustedes van a ver a continuación, yo suspiré, pero lo lamento por quienes solo nos están escuchando por radio. Poneme a describirla, mira, nos llevaría mucho tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. Doctora Victoria de los Ríos, médico cirujano, especialista en urología y cirugía general, docente universitaria. Qué bella dama, bienvenida, con todo respeto. Gracias, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí con ustedes dos. Bienvenida, Gracias. doctora. Fíjese, estas entrevistas, desde nuestra condición de comunicadores, terminan siendo como unas consultas. Sí, señor. Este tipo de entrevistas. Sobre todo cuando me toca hacer una pregunta a mi edad, en mis condiciones. Porque vamos ahora a hablar de la prostatitis. En estos días, un urólogo decía, de estas cosas que se aparecen en las redes, que la próstata no se inflama, sino que crece, algo así. Es decir, ¿cómo debemos ver el tema de la próstata y sobre todo en la necesaria cultura y la toma de conciencia? Yo siempre le digo a mis pacientes, a mis caballeros que me escuchan y a las mujeres, porque realmente los hombres van a la consulta muchas veces motivados, empujados u obligados por sus parejas, que la próstata es el talón de Aquiles de ustedes. ¿Qué significa eso? Siempre va a crecer. Siempre. La gran diferencia está el que acude a tiempo a sus consultas para evitar la progresión de la enfermedad y el crecimiento acelerado. Y obviamente el que modifica sus hábitos y logra tener hábitos de vida saludables, que aunque suene cliché, eso afecta en todo nuestro cuerpo. Porque unos hábitos de vida que no sean saludables, y aquí voy a mencionar obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de grasas, consumo excesivo de carnes rojas, el fumar, hace que la próstata crezca de manera más acelerada. Entonces, siempre va a crecer, por eso siempre tienen que ir. Y el hecho de que crezca no significa que vayas a tener síntomas. Esto es importante decirlo porque no es directamente proporcional tener una próstata muy grande para que él experimente sintomatologías. Hay pacientes con próstatas pequeñas, y me refiero pequeñas dentro de la clasificación que nosotros manejamos, de repente próstatas de 35 cc, 40 cc, que tienen todos los síntomas y hay que operarlos. Y hay próstatas, hay pacientes que tienen 90, 100 cc de tamaño y no tienen sintomatología, porque si ella crece hacia la periferia, no me va a generar obstrucción. Pero cuando los lóbulos intentan chocar entre ellos, es cuando la uretra disminuye de tamaño y ahí empiezan a aparecer los síntomas. Ahora, doctora, en específico de la prostatitis, entiendo que tiene unos síntomas particulares, pero también hablemos de causas. ¿Cómo se genera esta infección que entiendo que viene generada por bacterias? Una infección básicamente que afecta a la próstata. Fíjate, las prostatitis se clasifican, no es un solo tipo y dependiendo de la prostatitis que consigamos es que vamos a tener las causas. Hay prostatitis bacterianas agudas o crónicas, hay prostatitis crónicas o síndrome de dolor pélvico crónico y hay prostatitis abacterianas inflamatorias. ¿Qué significa esto? No siempre tiene que ver una bacteria. Okay. Y esa es quizás la más compleja de tratar porque hoy por hoy hay causas que son idiopáticas. ¿Qué significa eso? Que después de que yo hago varios estudios no tengo una causa definida de qué es lo que me está generando eso. Pero es importante saber que una infección urinaria maltratada puede ser una causa de prostatitis porque la bacteria migra. Una uretritis, que puede ser producto de una enfermedad de transmisión sexual, la bacteria puede migrar a la próstata y generar una debilidad del piso pélvico, alguna lesión a nivel de los nervios. Los pacientes que constantemente están en moto, como los motorizados o los que practican ciclismo o los que practican jockey, el golpe constante de la zona indiscutiblemente va a generar inflamación de la glándula. Entonces, prostatitis es inflamación de la glándula, crecimiento prostático o hiperplasia prostática benigna es crecimiento de la glándula por un mayor crecimiento glandular, ¿ok? Y obviamente está el cáncer de próstata. Ninguna se parece y una prostatitis no condiciona a un cáncer de próstata, que muchas veces tienen ese mito. Piensan que, ay, si tengo prostatitis eso es que me va a dar cáncer. Para nada. Una cosa no tiene que ver con la otra. Caramba, doctora, yo la escucho y digo, le voy a preguntar si ella ha dado clases y claro, estoy leyendo y lo dije, es que se nota. Uno se da cuenta cuando alguien ha sido o es profesor, cuando alguien sabe hablar. Sí. Usted fluye y se le entiende lo que dice. Ahora, hemos hablado de la prevención, hemos hablado de las causas. La respuesta a estos crecimientos, a esta prostatitis, siempre es quirúrgica. Hay tratamientos, hay terapias, medicaciones que ayuden a
ralentizar, a restarle velocidad a ese proceso? Por supuesto, por eso es que tienen que acudir a la consulta a tiempo, porque lamentablemente, aunque uno todos los días hace su trabajo de hormiguita para cambiar ese chip de que no van a la consulta porque piensan que próstata es igual a tacto, tacto no voy. No quiero ir porque me van a hacer bullying, porque no sé qué, hay que cambiar ese chip. Porque si usted va a la consulta de manera oportuna, yo puedo darle tratamiento médico y si el paciente responde no tengo por qué operarlo. Yo personalmente soy de la conducta que piensa que si el paciente puede responder de manera farmacológica, yo me quedo con eso. Obviamente hay criterios de progresión y eso significa que después de que yo le dé tratamiento me estoy dando cuenta que no funciona. Entonces ahí hablamos de la parte quirúrgica, pero una prostatitis no tiene por qué operarse. ¿Ok? O sea, no es lo mismo que un crecimiento prostático que se obstruyó y es un paciente que utiliza una sonda de manera crónica. Son escenarios diferentes. Las prostatitis se tratan con antibiótico-terapia, dependiendo si es aguda, eso es endovenoso y es de hospitalización, pero si es crónica, se da tratamiento vía oral, pero tiene que ser prolongado, como de 4 semanas más o menos. Importante aquí definir que el estrés y la parte psicológica juega un papel fundamental en la prostatitis. Fíjate. ¿Por qué? Porque puede ser un detonante de que vuelva a experimentar los síntomas. Yo no le tiene que explicar al paciente que las prostatitis no se curan, las Pero que tiene que ver prostatitis la se mente, controlan. ¿cómo se relaciona la mente con la próstata, no? Pues sí, porque inclusive hay algunas causas en el síndrome de dolor pélvico crónico, una prostatitis crónica, que es el 90% de las prostatitis que realmente uno ve, es multifactorial, ¿ok? Pero el estrés y la ansiedad, indiscutiblemente, y tú me dices qué tiene que ver, es que la mente o eres dueño de tus Influye pensamientos en o eres todo. esclave, influye en Es todo, verdad. en absolutamente todo y puede hacer que el paciente cuando, y de hecho lo dicen, es que doctora sí estaba estresado por el trabajo, estoy deprimido, estoy preocupado, detonan los síntomas y vuelven otra vez a reactivarse una prostatitis crónica. Entonces, es manejo del estrés y como siempre lo digo, hay que aprender a gestionar las emociones porque estamos bombardeados todos los días con infinidad de cosas que si uno no aprende a manejarlas nos va a pasar por encima. Y el cuerpo, la próstata, inclusive hasta la vejiga, aquellos pacientes que siempre le digo que sufren de vejiga hiperactiva, si no manejan la ansiedad, no hay medicamento que los va a ayudar. Doctora, 2 punticos ya para finalizar. 1, cuando hablamos de un enfermo asintomático, cuando ya empieza a presentar síntomas, estamos hablando de un panorama complicado, que ahí se ve obligado a ir a la consulta. Y segundo, ese tema del chip sí ha cambiado. Los hombres están yendo más, independientemente si la mujer lo manda o no lo manda, pero está yendo más a la consulta. Sí, fíjate, de tu pregunta número 1, por eso es importante que tienen que ir por prevención. O sea, uno no debería, y en el caso de ustedes, los hombres, nosotros las mujeres tenemos ese chip desde niñas que tienes que ir al ginecólogo a partir de cierta edad o si ya eres sexualmente activa. No esperar a que tú estés enferma, ¿ok? El hombre igualmente, porque la consulta urológica da para mucho, no es solamente próstata, da para mucho, una adecuada higiene íntima, cómo hacer un autoexamen testicular y prevenir el cáncer de testículo, muchas cosas. Entonces no es esperar a tener los síntomas, lo ideal es que no te enfermes, lo ideal es poder brindarte la información necesaria para que tú puedas hacer las cosas que te permitan estar bien y que si aparece un síntoma que muchas veces normalizan, entiendas que no es normal, porque a tiempo todo siempre tiene solución. Y la pregunta número 2 en la que me dices, sí, repítemela por favor. Están yendo más los Sí están yendo más. no. Sí, fíjate algo. Hoy las redes sociales, como siempre les digo, las redes da para todo. No es solamente para ver challenge, para ver chistes, aprender recetas de cocina, que las hago, las guardo y nunca las llevo a cabo. Da para todo. Y hay que aprender a filtrar la información y a aprovechar, y lo digo por lo menos en mi caso, la información que uno constantemente les está regalando. Entonces, sí es verdad que hoy en día hay un poquito de más conciencia, quizás no la que todos quisiéramos, pero sí lo he visto y sobre todo con un tema muy particular que es BPH. Ya van mucho a la consulta sin que estén empujados porque a la pareja el ginecólogo o la ginecóloga se lo detectó. Ya por motus propia dicen, yo quiero saber si estoy contagiado. Entonces sí ha cambiado, gracias a Dios. A partir de que ella repita, se agotó el tiempo, pero es que Gibran, Raymond son unos chamos y a través de su mensaje, no sé por qué, están súper estimulados. Dicen, miren, estamos dispuestos, ¿cuándo tenemos que hacer la consulta? A partir de que la doctora se ríe. Gibran y Raymond dicen, oye, pero no sé, quiero hacerme la consulta.
Es que es lo que te digo, si nos vamos a hablar de próstata, yo diría que a partir de los 40 años, si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama, y aunque hoy en día se están sumando otros tipos de patologías oncológicas, si no tiene esos antecedentes a partir de los 45 años. Pero es importante que sepan que es eso, la consulta urológica da para muchas cosas. ¿Qué jabón usar? ¿Cómo debe de ser la adecuada higiene íntima? El cáncer de testículo ataca entre los 15 y los 35 años. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué le enseño a mi hijo? ¿Cuáles son las baterías de exámenes para descartar una enfermedad de transmisión sexual si no tengo una pareja estable? O sea, son muchas cosas que cómo están los riñones. Y esto siempre yo se los digo a los pacientes, porque los malos hábitos, no tomar agua, que la mayoría de la gente no toma agua, o el consumo excesivo de Coca-Cola, soda, Pepsi-Cola, carnes, queso, lácteos, tienen litiasis, tienen piedras en los riñones y no necesariamente hacen un cólico nefrítico. Entonces es importante acudir, aunque sea una vez al año, yo diría realmente a partir de los 20 años, ¿ok? Porque es que es importante crear la conciencia y, perdón que sea enfática, Sí. pero el cáncer de testículo es el único cáncer en la esfera urológica que tiene una edad etaria, o sea, un grupo etario muy joven. Y si se detecta a tiempo tiene una gran alta de sobrevida, pero si no, lamentablemente no, y son 15 años, 20 años. Caramba, doctora, qué interesante escucharla. ¿Hay alguna cuenta en Instagram por donde se le pueda seguir, contactar? Sí, tanto en Instagram como en TikTok, @DRA, diminutivo de doctora, DRA.de los Ríos. De los Ríos.